El desprecio detrás de la puerta oscilante. La cocina del Le Canard Doré era un infierno de vapor, grasa hirviente y ruido metálico, el motor secreto y brutal de un restaurante de alta cocina. Los camareros, impecables en sus smoking, se movían con la gracia de cisnes en el salón. Detrás de la puerta oscilante, la realidad era menos elegante. Víctor, con su gorro blanco empapado en sudor y sus manos sumergidas en agua jabonosa hasta los codos, era el platero oficial. Tenía 50 años, una espalda encorvada por el trabajo duro y una paciencia infinita. Había llegado al país 20 años atrás con la promesa de una vida mejor, y había pasado la mayor parte de ella limpiando la suciedad de la sofisticación ajena. Esa noche, el servicio estaba en un pico de histeria. El chef Antoine, un tirano francés con un ego del tamaño de su cocina, gritaba órdenes en 2 idiomas. Pero el verdadero problema era Sebastián, el maître d'. Sebastián era joven, arrogante, lo peor de todo, el hijo del dueño, don Ricardo. Sebastián creía que la excelencia se medía por cuán bajo se podía hacer sentir a los demás. Víctor estaba limpiando una pila particularmente traicionera de soperas de porcelana fina que el chef Antoine había lanzado sobre el mostrador, creando un desorden monumental. Sebastián irrumpió por la puerta de la cocina, buscando un paño limpio y un culpable para su mal humor. Su mirada, llena de desprecio, se fijó en Víctor y el agua sucia. «Víctor, ¿qué demonios es esto? Parece que un cerdo ha comido aquí. Muévete, lento. El chef espera los platos para el postre». Víctor, sin levantar la vista de su trabajo para evitar salpicar, se disculpó con calma. «Lo siento, joven Sebastián. Tardo un poco con las soperas. El chef quiere que no se rayen». La tranquilidad de Víctor fue un detonante. Sebastián se acercó, su aliento a menta y vino caro chocando con el olor a lejía de Víctor. «Mírame cuando te hablo, inútil. ¿Sabes por qué sigues aquí, en el infierno, lavando los restos de comida que la gente como yo se permite? Porque eso es todo lo que eres, Víctor. Un lavaplatos. Tu techo de cristal es esta fregadera. No sirves para nada más que para limpiar la mierda de gente importante». Sebastián no usó un tono elevado, sino un susurro venenoso, diseñado para la humillación personal, asegurándose de que el chef y varios cocineros lo escucharan. Los cocineros desviaron la mirada, incómodos. Nadie defendería a Víctor. El insulto no era nuevo, pero la brutalidad de la sentencia, «tu techo de cristal es esta fregadera», golpeó a Víctor con una claridad dolorosa. Víctor sintió el calor en sus mejillas, pero su expresión permaneció inalterada. Simplemente levantó los ojos, ahora secos y llenos de una frialdad inusual, y miró a Sebastián. «Entendido, joven Sebastián», dijo Víctor, su voz apagada. Luego volvió a hundir las manos en el agua. Sebastián se rió, satisfecho con su victoria mezquina, tomó el paño y salió de la cocina, ignorando el resto del servicio. Lo que Sebastián no sabía, y lo que nadie en Le Canard Doré sabía, era que mientras Víctor secaba la última sopera con un paño inmaculado, la noche anterior no la había pasado en su modesto apartamento. La noche anterior, Víctor había estado en una oficina legal elegante, sentado frente a un notario y al propio dueño del restaurante, don Ricardo, el padre de Sebastián. Don Ricardo estaba en fase terminal y había tomado una decisión dolorosa. Víctor no era solo un empleado leal. Hace 20 años, Víctor había salvado la vida de don Ricardo en un accidente de coche que había dejado a Víctor con las cicatrices y la deuda de una larga rehabilitación, un sacrificio que don Ricardo siempre había guardado con celo. Don Ricardo, sabiendo que su hijo Sebastián era un desastre arrogante que llevaría el restaurante a la ruina, había ejecutado una transferencia de propiedad compleja, diseñada para entrar en vigor justo después de su inminente deceso. Víctor, la persona más honesta y trabajadora que conocía, era el único capaz de salvar el legado de Le Canard Doré. Don Ricardo había insistido en que Víctor mantuviera su trabajo de lavaplatos hasta el último momento, para evaluar el estado real del negocio y a la gente que lo dirigía. Víctor, sin decir una palabra, terminó su turno. Se quitó el delantal grasiento y lo dobló meticulosamente. Dejó la cocina. Justo cuando Víctor caminaba por el callejón trasero hacia su casa, su teléfono sonó. Era el abogado de don Ricardo. La voz era grave, el fin había llegado. Víctor se detuvo bajo un farol,
Cerró los ojos por un momento y luego regresó. No a la cocina, sino a la puerta principal del restaurante. Cuando el sol se levantó al día siguiente, el hombre al que habían insultado por lavar platos regresó. Pero no entró por la puerta oscilante de la cocina. Entró por la entrada principal de caoba pulida, vestido con un traje que no era caro, pero sí impecable, acompañado de un hombre en traje que portaba un maletín. El lavaplatos había desaparecido. El dueño del restaurante acababa de llegar. Y el primer plato del día era la justicia. La lectura del testamento y la humillación invertida. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales del Le Canard Doré, revelando las mesas inmaculadas y los cubiertos resplandecientes. Era una hora de calma tensa, el momento en que el personal de servicio se preparaba para el día. Sebastián, el maître d', había llegado tarde, con el aire resacoso y arrogante de siempre. Estaba dando instrucciones a un joven camarero cuando la puerta de caoba se abrió y el silencio invadió el salón. Entró Víctor, el lavaplatos. Pero no era el Víctor de ayer. Llevaba un traje de corte clásico, aunque modesto, que le daba una postura inesperada. Lo escoltaba un hombre con un maletín, el notario Herrera, y detrás de ellos, el jefe de cocina Antoine, que había sido convocado por el abogado, caminaba con una expresión de desconcierto. Sebastián, aún sin reconocer del todo al hombre bajo el traje, sintió que su territorio era invadido. Se acercó con desdén. «Disculpe, señor. El restaurante no abre hasta el mediodía. Y a usted lo conozco. Usted es el lavaplatos. Víctor. ¿Qué demonios hace aquí vestido así? Váyase a la cocina, su ropa está ensuciando el piso». Víctor no reaccionó. Ni se inmutó. Fue el notario Herrera quien tomó la palabra, con la autoridad seca de la ley. «Joven Sebastián, le ruego que muestre respeto. Nos hemos reunido aquí a solicitud del difunto, don Ricardo, el dueño de Le Canard Doré. Le informo que don Ricardo falleció pacíficamente esta madrugada. Estamos aquí para leer las últimas voluntades». La noticia golpeó a Sebastián con una fuerza inesperada, aunque la enfermedad de su padre era conocida. El shock se mezcló rápidamente con una sensación de triunfo. Finalmente, el restaurante y la fortuna serían suyos. Miró a Víctor con una sonrisa burlona. «Ah, ¿el viejo lo puso en el testamento para darle una pequeña pensión por limpiar platos? Bien. Siéntese, Víctor. Usted puede escuchar cómo la propiedad pasa a manos de su legítimo heredero». El notario Herrera ignoró la insolencia de Sebastián. Abrió el maletín y sacó los documentos. El pequeño grupo, Sebastián, el chef Antoine, Víctor y el notario, se sentó. Cláusula 7. La propiedad de Le Canard Doré. Debido a la demostrada falta de madurez, disciplina y respeto por el capital humano y la visión de la excelencia culinaria por parte de mi hijo, Sebastián. El rostro de Sebastián se contrajo de ira. Y en reconocimiento a la lealtad, el sacrificio y la honestidad inquebrantable de un hombre que, con humildad, ha sostenido este negocio desde la trinchera por 20 años, yo, Ricardo Vega, nombro a Víctor Manuel Gómez como el único y legítimo dueño de la propiedad comercial Le Canard Doré, con efecto inmediato a mi muerte. El silencio que siguió fue tan ensordecedor que casi se podía escuchar la sangre correr. Sebastián se levantó de un salto, el rostro lívido, sus ojos llenos de incredulidad y furia ciega. «Es una locura. Esto es una falsificación. Ese no es más que el lavaplatos. No tiene derecho. Yo soy el hijo». El chef Antoine, que había observado la escena con la mirada de un halcón, no parecía sorprendido, sino calculador. El notario Herrera esperó pacientemente a que Sebastián terminara su rabieta. «Los documentos son irrefutables, joven. El señor Gómez es el nuevo dueño. Y tiene la palabra». Todos los ojos se posaron en Víctor. El hombre que apenas unas horas antes había sido humillado por su trabajo, ahora era el dueño. Víctor se puso de pie. Por primera vez en la vida de Sebastián, vio una autoridad real en los ojos del ex lavaplatos. Víctor se dirigió primero al chef Antoine. «Chef, la excelencia de este restaurante es su cocina. ¿Continúa con nosotros en esta nueva etapa?» Antoine, el tirano de la cocina, se inclinó ligeramente. «Señor Gómez, mi lealtad es a la cocina de calidad. Si usted garantiza eso, estoy a sus órdenes». Víctor asintió.
Luego, se giró hacia Sebastián, que seguía temblando de rabia y humillación, la posición que él había disfrutado ahora invertida cruelmente. Joven Sebastián, dijo Víctor con voz pausada y uniforme, sin una pizca de rencor, solo de profesionalismo. Usted ya no tiene cabida en Le Canard Doré. Su último acto como maître d' fue insultar a su propio jefe. Recoja sus pertenencias de inmediato. El notario le entregará su finiquito legal. El lavaplatos había cerrado la puerta de la cocina y había abierto el despacho del dueño. Sebastián se quedó allí, en medio del salón elegante, humillado públicamente, no por su falta de talento, sino por su falta de decencia, una lección que su propio padre había orquestado desde la tumba. El despido del hijo a manos del ex lavaplatos era el plato principal de la mañana. El nuevo orden y el primer acto de gestión. La salida de Sebastián del Le Canard Doré fue tan patética como su entrada. Recogió sus pocas pertenencias bajo la mirada fría del notario Herrera, la humillación quemándole el rostro ante los ojos de los camareros, que ahora lo veían como un hombre común, sin la protección del apellido. La cocina, informada por el chef Antoine, guardó un silencio reverente. El lavaplatos era el dueño. Víctor, ahora formalmente el señor Gómez, se dirigió de inmediato a la cocina, el verdadero corazón del restaurante. Cruzó la puerta oscilante por última vez como visitante. La música de sartenes y el bullicio se detuvieron al verlo entrar. El chef Antoine fue el primero en hablar. Señor Gómez. Mis felicitaciones por su ascenso. Estoy preparado para discutir los nuevos términos de mi contrato, por supuesto. El chef, con su ego intacto, esperaba una negociación dura, consciente de que era insustituible. Víctor se quitó el elegante pero incómodo traje y se puso un delantal limpio, que tomó de un estante. No, chef, dijo Víctor, con una voz tranquila que, sin embargo, tenía un peso nuevo. No vamos a negociar su contrato hoy. Vamos a trabajar. Luego, Víctor caminó directamente a su antiguo puesto, la fregadera. Hay dos problemas críticos en esta cocina, chef, continuó Víctor, mientras se remangaba. El primero es la limpieza. Nadie respeta el ritmo del platero, y los platos regresan tarde, sucios, y con riesgo de romperse. El segundo es la falta de respeto por la materia prima, que usted mismo tira a la basura si no cumple sus estándares estéticos. El chef Antoine, el tirano de la cocina, estaba estupefacto. El nuevo dueño iba a lavar platos. Víctor se dirigió a un cocinero joven que lo miraba con asombro. Toma estas soperas. El chef quiere que no se rayen. Mírame. Esta es la velocidad, esta es la técnica. ¿Ves el detalle? Si yo, el dueño, puedo lavar los platos correctamente, todos ustedes pueden hacer su trabajo con la misma dedicación. Este fue el primer acto de gestión de Víctor, predicar con el ejemplo. El mensaje fue más poderoso que cualquier memorándum. El nuevo jefe entendía el trabajo de abajo hacia arriba. Luego, Víctor se secó las manos. Su atención se centró en el chef. Chef, su talento es la columna vertebral de este lugar. Pero su desperdicio es la soga al cuello de nuestras ganancias, dijo Víctor, con la frialdad de un contable. El 20% de las verduras y el 15% de la carne se tiran por imperfecciones menores, algo que don Ricardo permitía por debilidad. Ya no más. Desde hoy, tenemos un nuevo sistema. Aprovechamiento total, punto. Víctor se dirigió a un rincón donde solían tirar los recortes de carne y vegetales imperfectos. Esto no se tira. Se convierte en caldos, en salsas de sauce vide, en el menú del personal. Su trabajo es crear excelencia sin desperdiciar recursos. El chef Antoine se sintió desafiado en su dominio sagrado, pero el rostro de Víctor no mostraba amenazas, sino una lógica de negocio irrefutable que su padre nunca había tenido. Si usted, chef Antoine, puede reducir el desperdicio a la mitad sin sacrificar la calidad, su salario se duplicará. Si no puede, tendrá que marcharse. Porque mi respeto no está en el título, está en el resultado y el respeto por el trabajo. Antoine, un genio culinario pero también un hombre de negocios, vio la oportunidad, el reconocimiento de su valor y un desafío intelectual. Acepto su reto, señor Gómez, dijo el chef con una ligera sonrisa, una señal de respeto que nunca le había dado al hijo de don Ricardo. Con esa única conversación, Víctor había redefinido la cultura del restaurante.
Había despedido al matón arrogante, recompensado la lealtad con autoridad, el chef, y elevado el estándar de trabajo para todos, empezando por la tarea más humilde. Víctor, el lavaplatos, había comenzado a reconstruir Le Canard Doré, y lo estaba haciendo desde la fregadera, demostrando que el desprecio por el trabajo manual era la verdadera señal de la mediocridad. El restaurante acababa de entrar en una era de disciplina y eficiencia que el viejo dueño solo había soñado. El sabor de la verdadera excelencia. 6 meses después, Le Canard Doré era una leyenda, pero por razones completamente nuevas. Las críticas de los expertos no hablaban solo de la exquisitez de la cocina del chef Antoine, sino de una atmósfera de disciplina y respeto que se sentía hasta en el salón. El restaurante se había convertido en un modelo de eficiencia. Víctor Gómez, el ex lavaplatos, ahora dueño, se sentaba a diario en la mesa que antes había sido reservada para don Ricardo y sus invitados. Vestía con una sobriedad elegante y supervisaba el servicio con una calma atenta. Su presencia infundía un respeto que el arrogante Sebastián nunca pudo comandar. El desperdicio se había reducido drásticamente, y las ganancias se habían duplicado, permitiendo a Víctor invertir en nuevo equipo y mejores salarios para todo el personal. El chef Antoine se había convertido en el socio más leal de Víctor. Su creatividad se había disparado con el desafío de la eficiencia. Una noche, mientras Víctor revisaba las reservas, Antoine se acercó a su mesa. «Señor Gómez, tenemos una reserva inesperada. El joven Sebastián ha solicitado la mesa principal. Viene solo». Víctor levantó la mirada. Asintió con una calma helada. «Otorgue la mesa principal, chef. Y ordene que nuestro mejor sommelier lo atienda. Trátenlo con la cortesía que yo merecía, pero que él nunca me dio». Sebastián entró al restaurante, vestido con un traje que parecía demasiado ajustado. Estaba visiblemente más delgado y su arrogancia se había marchitado, reemplazada por una amargura forzada. Había gastado la mayor parte de su finiquito y ahora trabajaba en un bar mediocre, viendo cómo el legado de su padre florecía bajo las manos del hombre que él había despreciado. Sebastián no podía creer la transformación. El servicio era impecable, la energía de la sala era vibrante, y la excelencia de la comida era innegable. Había venido, en parte, esperando que el restaurante colapsara bajo la gestión del inútil, y lo que encontró fue el pináculo de la alta cocina. Cuando terminó la cena, una obra maestra de creatividad y precisión, Sebastián pidió la cuenta. El camarero le entregó la carpeta de cuero. Dentro, no había una factura, sino una única tarjeta de presentación y una pequeña nota escrita a mano en el reverso. La tarjeta era elegante, con el logo del pato dorado en relieve. El nombre, Víctor Gómez, propietario. Sebastián miró la nota. Estaba firmada por Víctor. Estimado Sebastián. La cena es una cortesía. La excelencia es una opción. Y nunca olvides esto, el techo de cristal es una excusa para los que temen ensuciarse las manos. Aquí solo limpiamos los platos, no la conciencia. Sebastián sintió una punzada, una humillación final y devastadora. Víctor no le estaba cobrando, le estaba dando una lección que valía mucho más que la comida. Mientras Sebastián se levantaba, con la cara descompuesta, Víctor salió de su oficina, se acercó a la mesa y sin dirigirle una sola palabra de rencor, tomó la servilleta que Sebastián había dejado. La dobló con una precisión impecable y la colocó de nuevo sobre la mesa. «Que tenga una buena noche, joven Sebastián», dijo Víctor con una voz firme y final. Sebastián, derrotado, no pudo pronunciar palabra. Salió del restaurante bajo la mirada respetuosa de los empleados, incluido el maître d', que era un hombre completamente nuevo, contratado por Víctor y cuyo respeto era genuino. Lo insultaron por lavar platos. Al día siguiente era el dueño del restaurante. Víctor vio cómo Sebastián desaparecía en la noche. Para él, el incidente estaba cerrado. Había cumplido la promesa a don Ricardo, salvando su legado del desprecio de su hijo. La venganza no había sido el despido, sino la demostración de la verdad. Víctor se dirigió a la cocina. Se puso su delantal y se dirigió a la estación de limpieza. La nueva platera, una mujer que admiraba a Víctor, ya estaba terminando su trabajo. «Buenas noches, señor Gómez. Todo listo». Víctor tomó el paño, secó una última copa de cristal con un brillo perfecto y sonrió.
La satisfacción no estaba en el traje, ni en el título, sino en el acto de hacer el trabajo correctamente. El verdadero dueño de Le Canard Doré era el hombre que entendía que el éxito se construye, plato a plato, desde la humildad.